Queridos amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, lunes 21 de noviembre del año 2022. 100 años del nacimiento de este enorme mexicano, Ricardo Flores Magón, quien pues está catalogado como uno de los principales propulsores del movimiento revolucionario mexicano de 1910, anarquista, un gran escritor también. Lo hemos estado descubriendo y hemos estado encontrando características muy especiales en su narrativa, cómo combina finalmente este discurso fuerte, frontal, directo, impecable, en contra del Estado, en contra de la Iglesia, en contra de los ejércitos del mundo, en contra del capitalismo mundial, y bueno, pues 100 años del nacimiento de este enorme mexicano. Pero el día de hoy, amigos y amigas, en el programa Los Innombrables, pues queremos agradecerle mucho a nuestro queridísimo amigo Armando Duarte Moller, uno de los dos innombrables que titulan este programa, que así se llama, Los Innombrables, que esté con nosotros ya. Esperemos que en un momento más se logre incorporar Daniel Solorio Ramírez, pero bueno, vamos a arrancar con Armando, quien es sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado local, académico universitario, consejero estatal y secretario de Formación Política de Morena en Baja California. Y pues hay tres temas que queremos tratar, que bueno, él se va a encargar de desarrollarlos, de analizarlos, que en este programa del día de hoy. Mire, hay que hablar, obviamente, hay que hacer un resumen de este tema de las marchas del 13 y el 27 de noviembre, ¿sí? La oposición y el oficialismo están saliendo a la calle para tratar el tema de la reforma electoral, y bueno, pues el presidente López Obrador encabezará la marcha del día 27 y va también a adelantar ahí en el Zócalo del Capitalino, pues el cuarto informe, que no es el cuarto, porque en realidad ya lleva bastantes informes que ha estado dando a la nación respecto a los 4 años que tiene él administrando el país, el gobierno. Y obviamente, pues el día 1 de diciembre, que era la fecha original, es la fecha en que él asume la presidencia de la República y su gobierno en lo que se ha dado a llamar la cuarta transformación del país. Bueno, ese es el tema, ese es uno, estas dos marchas, ¿no? También vamos a platicar, obviamente, y esto pues no se puede dejar de lado, estas marchas también en medio de un entorno político electoral enrarecido en nuestro país por la realización de la primera reunión de la ultraderecha mundial unida en la Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC, la CEPAC, que propone y ya trabaja en la creación de un partido basado en los valores de la familia, la patria y Dios aquí en nuestro país, y del cual pues hasta ya candidato a la presidencia de la República tienen en la figura de este empresario político y actor mexicano, Eduardo Verástegui, quien es el líder de la CEPAC en nuestra nación. Y bueno, que también este partido político de la ultraderecha mexicana, pues pretende sustituir a lo que ellos dieron ellos consideran que es la derechita cobarde que representan en México el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Solidario. Y bueno, el tercer tema también muy interesante que le estamos pidiendo a Armando, si en un momento se incorpora también Daniel, pues es este tema de cómo crecen las especulaciones en torno a los candidatos a la presidencia de la República, cuando pues el pasado sábado 19 de noviembre, fíjese nada más en el lugar en el que se realizó esta inicio de la campaña presidencial del senador Ricardo Monreal. Nada más y nada menos que la Arena México, el sitio de la lucha libre, en donde se dan las batallas entre los grandes técnicos y los enormes luchadores rudos, ¿sí? En esta parafernalia mexicana que es precisamente la lucha libre. Bueno, en la Arena México, allá en la capital de la República, Ricardo Monreal encabezó un mitin ante más de 10,000 personas, y pues ya se presenta como la alternativa de la reconciliación nacional y el fin de la confrontación que tiene divididas, dice él, ya incluso a todas las familias, a un número importante de familias mexicanas. Así que, pues Armando, es un menú muy amplio, pero a ver si lo podemos tratar pues en el transcurso de 1 hora. ¿Te parece bien? Adelante, si estás listo. Si me permites un minuto. Sí, cómo no.
Bueno, amigos, obviamente, todo esto lo vamos a aderezar con información que se estará generando en el transcurso de hoy mismo en torno a estos tres temas. De hecho, les quiero comentar que el tema de Ricardo Monreal lo vamos a ampliar el día de mañana con Raimundo Cárdenas, este periodista zacatecano que conoce perfectamente bien pues todo el bagaje cultural, político, social, todo lo que pesa a la familia Monreal en Zacatecas y que conoce muy bien también precisamente a Ricardo Monreal con él mañana trataremos mucho más, con muchísimo más amplitud el tema de este candidato ya, precandidato ya, totalmente destapado, a formar parte de la boleta electoral para la presidencia del 2024 en México. Ahora sí, Armando, adelante. Tu micrófono, mi estimado Armando, no te escuchamos. Sí, gracias y disculpen la interrupción, que había un ruido por aquí y fui a corregirlo porque si no iba a meter mucha interferencia. Bueno, empezando con lo primero, que es el tema de las marchas. Mi opinión es de que en la medida en que se va acercando las elecciones del 2024, van a ir agudizándose, intensificándose las manifestaciones políticas en respaldo de una u otra de las opciones que se encuentran en disputa para definir el rumbo del país. Claramente hay dos proyectos, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que impulsa el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que busca refrendar en 2024 el triunfo de este movimiento con el propósito obvio de darle continuidad, porque en 6 años una transformación como la que se pretende, pues no es posible realizarla. Él lo ha dicho muchas veces, que a él le correspondió la tarea de sentar las bases, a su gobierno, sentar las bases para llevar adelante la Cuarta Transformación. ¿Esto qué significa? Que se requiere más tiempo, que para que estas bases que se están sentando, estas medidas que se han venido planteando, empiecen a dar resultados, no en términos inmediatos, sino en términos a largo plazo. Por ejemplo, yo diría, no vamos a ver los beneficios o todos los beneficios, porque estamos viendo algunos, de los grandes proyectos de infraestructura. En la economía política, incluso en la economía política tradicional, clásica, capitalista, los proyectos de infraestructura como los que se están realizando son proyectos que tienden a detonar el crecimiento económico, pero lo hacen en diversas etapas. La primera es que en el momento de que se están haciendo las obras, hay un impacto positivo porque se generan empleos, la gente tiene salario, en consecuencia se incrementa la demanda y en consecuencia se estimula la producción y el crecimiento económico. Ese sería, digamos, un primer efecto de carácter inmediato. Lo estamos viendo hoy, por ejemplo, cómo es que en el Seguro Social, el registro de personas con empleo formal rebasa ya los 21 millones de mexicanos, que es una cifra histórica, no se había dado, pero que además representa un avance muy importante con respecto a lo que había incluso antes de la pandemia. Porque comparar con respecto a la pandemia, pues es un poco engañoso, porque la economía cayó. Pero claro, si comparamos con lo previo a la pandemia, estos datos reflejan ya un avance importante, no obstante que en el camino se atravesó la crisis provocada por la pandemia. Bueno, esos serían, digamos, que los efectos inmediatos. Pero los efectos a más largo plazo son, por ejemplo, la cantidad de actividad económica que va a surgir en torno a estos proyectos. En el caso, por ejemplo, del Tren Maya, el hecho de que se establezca una vía de comunicación moderna, no solamente para el transporte de personas y de turistas, que es lo que se ha pretendido hacer creer como que para eso es,
sino el hecho de la transportación de mercancías, porque el Tren Maya cumple con las dos funciones, en una zona en donde la comunicación era limitada, pues definitivamente va a constituir un factor para el desarrollo económico de toda esa región. Hay una integración de varios estados de la República a través del Tren Maya a nivel de comunicación, que va a permitir que las actividades económicas se desarrollen con mayor libertad y facilidad en esa región. Esto va a traer inversiones privadas desde luego, que van a generar nuevos empleos y que van a reactivar económicamente al sureste, una región tradicionalmente atrasada en términos de desarrollo económico, de crecimiento económico, y que nadaba en contra del crecimiento económico del país, porque en las mediciones del Producto Interno Bruto a nivel nacional, el saldo negativo del sureste siempre bajaba el porcentaje de crecimiento del país. Entonces, si el norte crecía al 3, 4, 5% y el sur al 0 o al menos 1 o 2%, el saldo final era un crecimiento mediocre. Si el sureste levanta y se mantiene la actividad económica en el norte, en términos generales, el crecimiento general del país va a aumentar. Y el aumento del crecimiento económico con justicia social, como se pretende, significa mejoramiento en las condiciones de vida de muchos mexicanos. Y esto es uno de los propósitos fundamentales de este gobierno. Pero ese resultado se va a dar hasta después de que Andrés Manuel López Obrador haya dejado la presidencia. El Tren Maya apenas se inaugurará a finales del año que viene y Andrés Manuel se va en el 24. Quiere decir que va a haber muy poco tiempo entre que se termine el Tren Maya y la salida de Andrés Manuel para que todos los efectos positivos desde el punto de vista económico se puedan percibir. Entonces es preciso continuar con la transformación. Por eso es que el 24 es digamos, un momento, la elección del 24, definitorio en el futuro del país. Significa la posibilidad de la continuidad y de la consolidación del proyecto de transformación, o significaría, en un eventual triunfo del conservadurismo, un retroceso, un regreso al viejo régimen, con todo lo que ya sabemos que esto implicó, y por lo tanto, desde la perspectiva de muchos de nosotros, significaría un gran retroceso en el desarrollo del país. Ahí están las dos cuestiones. Entonces, en la medida en que nos acercamos a ese punto, la actividad política se intensifica. Ya para el conservadurismo no basta o no ha bastado que controlen muchos medios de comunicación, los principales medios de comunicación desde el punto de vista de su, vamos a llamarle así, riqueza económica, ¿no? Como son los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión y de radio, que han mantenido una sistemática campaña de desgaste, desprestigio, basado generalmente en mentiras o en verdades a medias, con el único propósito de restarle respaldo al gobierno de la Cuarta Transformación. Ya no les ha bastado. Entonces ahora, a través incluso de mentiras, de manipulación de sentimientos, están tratando de sacar a sus huestes a la calle para dar esa imagen de desestabilización, de ingobernabilidad, de, como dicen ellos, ¿no? De insatisfacción, enojo e inconformidad de la sociedad, como si ellos fuesen toda la sociedad, ¿no? No toman en cuenta que representan un porcentaje minoritario de la sociedad, pero ellos se asumen como la sociedad. Y entonces dicen, ahí está la muestra, ahí está la expresión de que en México las cosas andan mal. Y tratarán de utilizar ese recurso como se utilizó en otros países de América del Sur y de Centroamérica hace pocos años, para ir consolidando, dándole forma a esa narrativa de que estos gobiernos de tendencia progresista están llevando a sus países al caos, al fracaso económico, al caos social y al caos político. Entonces, yo interpreto que la marcha reciente que realizaron con la bandera falsa de la defensa del INE, ¿sí?
porque nadie se ha planteado acabar con el INE, nadie se ha planteado destruir esta institución de nuestro sistema político, sino de reformarlo, que es diferente, como se han reformado muchas cosas, como ellos mismos, los que se quejan hoy de que se quiere acabar con el INE, reformaron la Constitución mexicana para transformar el modelo de nación que surgió de ese movimiento. Y en ese entonces, obviamente, los medios no dijeron nada. Fíjate nada más, reformaron el artículo 3º, reformaron el 27, el 123 y el 130, la columna vertebral de nuestra Constitución de 1917. Casi estaban en ese intento de transformar una constitución de las más avanzadas que surgieron en el siglo XX a una de las más conservadoras, que privatizaba los bienes de la nación, que privatizaba la educación, que permitía que nuevamente el clero pudiese participar en la educación básica abiertamente y sin ningún contratiempo, de regresar a la privatización de la tierra en el campo. O sea, todo lo que contra lo que luchó, no solamente los revolucionarios del 17, sino los liberales del 57, 67, el grupo neoliberal restituyó en la Constitución. Bueno, las instituciones se modifican. Ahora lo que se está planteando es modificar esta institución que se llama Instituto Nacional Electoral. Y con propósitos claramente establecidos. Es decir, quitarle el INE de las manos o del control de la partidocracia. Porque en el esquema actual son los partidos políticos los que nombran prácticamente a los consejeros del INE. Y en la democracia no son los partidos los que mandan, eso es una partidocracia. En una democracia quien manda es el pueblo, y por eso la reforma pretende poner en manos del pueblo la elección de los consejeros del INE. No en manos de Morena, no en manos del presidente, en manos del pueblo, que la gente decida, que nombre a estos consejeros. Bueno, esa es la reforma, ¿no? Y entonces esta movilización convocada con mentiras, ¿sí? Su propósito fundamental no era la defensa del INE, ese era el pretexto. Su propósito fundamental era sacar a la gente a la calle para luego publicar en los periódicos las fotografías de esa manifestación a la que yo reconozco asistió mucha gente y decir, aquí está la prueba, el pueblo de México rechaza la transformación, como empezando a preparar el camino para lo que ellos buscan sea su eventual triunfo en el 2024, pero también para generar un impacto psicológico en aquellos sectores de la población que se han mantenido y generalmente se mantienen en una postura ambivalente, ni para acá ni para allá, sino a ver cómo se desenvuelven las cosas. Y si ven que del lado de la oposición empieza a haber grandes movilizaciones y grandes movilizaciones, mucha gente se va a ir con la finta y va a decir, no, pues sí, es cierto, ¿verdad? El pueblo está inconforme con este gobierno y por lo tanto, pues hay que apoyar. Pasó en muchos otros países de América del Sur, esa fue una estrategia, ya no es una estrategia inventada por la oposición en México, es parte de la receta que se ha venido aplicando en muchos países de América Latina. ¿Cómo interpreto entonces el llamado del presidente a marchar este próximo domingo 27 de noviembre? No para defender al INE, no para promover la reforma política que está planteando el gobierno, sino para celebrar 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación. Esa es la convocatoria. Salgamos a celebrar 4 años de la transformación en México. ¿Y qué se pretende con esto? Pues dar una muestra de que hay mucha gente que está también respaldando al gobierno de la República y tratar de demostrar que es más que la que respalda a los que se oponen y que convocan con mentiras, ¿no? Aquí se convoca con un propósito claro, ¿sí? Y además con el objetivo de lograr una concentración que neutralice
los propósitos que tuvo la convocatoria de los conservadores. Es decir, también provocar un impacto en la subjetividad de las personas que digan, no, pues sí, los conservadores tienen gente, pero hay mucha gente que apoya al presidente, hay mucha gente que apoya la Cuarta Transformación. Y que tal vez digan, hay más gente apoyando la Cuarta Transformación que al proyecto de los conservadores. Entonces, es es como un juego de vencidas ¿no? Estas dos movilizaciones, que tienen evidentemente sus propósitos. En el caso de la movilización que convoca el presidente, neutralizar los efectos de la otra, demostrarle a la gente que sí hay realmente un respaldo, que es mentira, que la mayor parte de la ciudadanía está inconforme y en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, que por el contrario es más la gente que lo apoya que el proyecto conservador. Ahora bien, ya para terminar con esta cuestión y entrar al otro tema. Esto polariza a la sociedad mexicana, esto desune a los mexicanos. Miren, el tema de la unidad de todo el pueblo, de todos los mexicanos, no del pueblo, porque el pueblo hoy por hoy para la izquierda es una categoría política, es una categoría sociológica. El pueblo son los excluidos, los marginados, los hechos a un lado por el desarrollo neoliberal. En ese sentido, Fox, Calderón, y los que se han enriquecido, esos no son pueblo, esos son la élite. Pueblo es la gente que sufre las consecuencias o ha sufrido las consecuencias del neoliberalismo. Bueno, la unidad de todos los habitantes de un país, no de México, de un país, es imposible en una sociedad dividida en clases sociales, porque hay conflictos de interés, es lógico. Y cuando hay conflicto de interés, ¿verdad? Pues hay conflicto, vaya la redundancia, que se puede lograr en un momento dado superarlo en aras de un objetivo, digamos, superior. Sí, pero ¿cuál es el objetivo superior? El objetivo superior es recuperar la paz social y que nadie diga nada y que no haya manifestaciones, pero que siga habiendo desigualdad, miseria, que siga habiendo exclusión, que siga habiendo racismo, que siga habiendo explotación de los trabajadores. Pues esa es la paz porfiriana, ¿sí? Aquella de la que se vanagloriaban los partidarios de Porfirio Díaz. El país está en calma, pues a costa de qué, ¿no? Aquí lo que hay es efervescencia porque en todo proceso de transformación hay estas contradicciones. O sea, eso no nos debe espantar. Vean la historia, en todas las revoluciones, en todos los procesos de cambio, hay conflictos porque hay quienes han tenido privilegios y la transformación se los quita y obviamente están en contra. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que no se quiten privilegios para que no haya conflicto? Pues no se puede. Estamos avanzando hacia un orden distinto. Y esto que hoy está pasando va a quedar atrás en el momento en que definitivamente triunfe alguna de estas posiciones, se consolide y se vean los resultados que benefician a la mayor parte de la gente. Los neoliberales tuvieron su oportunidad, tuvieron 36 años para resolver los problemas del país, para abatir la desigualdad, y no lo hicieron, la incrementaron. Solamente se enriqueció un puñadito de gentes que son los que están detrás de la oposición conservadora. Un puñadito de mexicanos que controlan la mayor parte de la riqueza del país. Ya tuvieron su oportunidad. Este proyecto tiene apenas 4 años y ha hecho cosas muy loables para mejorar las condiciones de vida de la gente, pero requiere más tiempo para consolidarse. En ese sentido, así es como yo leo, interpreto estas dos movilizaciones. No las podemos entender si no las vemos en el marco de esa gran lucha, batalla que se va a librar en junio del 2024 para definir quién va a ser el próximo presidente de la República o presidenta, según sea el caso.
No sé si me recuerdes el otro Sí, tema. sí, Sí. mira, de hecho, un pequeño comentario que va a dar pauta precisamente, mi estimado Armando, a pasar Ujú, al segundo tema, que es el tema de esta reunión de la ultraderecha, ¿no? En nuestro país por 2 días, 3 días, prácticamente estuvieron 4. ujú, Pero fíjate cómo la propaganda eh, y el mediatismo puede finalmente originar situaciones simuladas, ¿no? Cosas que en realidad no están sucediendo, pero que se utilizan precisamente para sembrar una idea, en este caso ficticia, entre muchos ciudadanos mexicanos que no tienen desafortunadamente la opción de poder tener una información más completa, más objetiva, desde el punto de vista que está fundamentada en los datos reales, en los datos duros, y que de alguna forma pues vienen a, a quitar un poco la niebla, ¿no? Que se avientan, estos fuegos artificiales que se utilizan precisamente para poder engañar a los ciudadanos que por un lado pudieran estar también muy fanatizados con una idea, con un proyecto, con una religión, con un concepto filosófico, económico, político, cultural, pero que pues es nada más cosa de salir a la calle, o en este caso, y ahí me voy a concentrar nada más en este comentario, en los resultados que arrojan todas las encuestas habidas y por haber, incluso de los medios de comunicación no son, que denostan al gobierno y al presidente López Obrador, al gobierno del presidente y obviamente a este personaje grande, tan grande que tenemos en nuestro país desde el punto de vista político electoral. Todas, todas, siempre han marcado las preferencias y la buena opinión que tienen los mexicanos del presidente y de su gobierno por arriba mínimo del 52-53%. En algunos casos, periódicos como El Financiero, El Economista, logran bajarlo un poquito, o El Universal lo bajan a 51, a veces a 50, pero no más de ahí. Incluso en estos días de profundo activismo del conservadurismo mexicano, para estar impulsando con mucho dinero la realización de su marcha, el día 13, pasado 13 de noviembre, pues veíamos que de cualquier forma las encuestas seguían señalando pues lo que cualquier mexicano medianamente informado sabe, que las estadísticas de aprobación del gobierno y del presidente en este México de hoy, pues son mayoritariamente favorables al presidente López Obrador y a su gobierno y a su administración. Entonces, gastaron mucho dinero para reunir a tantos miles de ciudadanos y de mapaches electorales y de convocantes impresentables para la realización de esta manifestación. Y bueno, pues cumplieron con los objetivos que tú acabas de mencionar. También esperemos que estos números que se han estado manejando cotidianamente en las encuestas, pues también salgan a la calle el próximo domingo 27 de noviembre. Ya el mismo presidente hoy mismo dijo en su conferencia mañanera que a final de cuentas no se trata tampoco de colores o de cifras, sino simple y sencillamente de ratificar una realidad que está vigente actualmente entre la inmensa mayoría de los mexicanos, que ven a este gobierno pues diferente a los neoliberales. Pero la derecha en realidad mexicana debería de estar muy preocupada después de la realización de esta primera reunión de esta conferencia política de acción conservadora que reunió a la formación más selecta de la ultraderecha nazista y fascista del mundo. Y que, pues, lo que yo siento que debe de estar preocupando mucho a la derecha y a las fuerzas que ha reunido bajo su dominio Claudio X González y la oligarquía nacional,
es precisamente el anuncio, y vimos muestras evidentes de que está en formación en nuestro país de un partido de la ultraderecha, similar a Vox o a otros partidos latinoamericanos, africanos o europeos, que han dejado de lado la negociación y van frontal en contra del comunismo, el socialismo y todas las ideas progresistas y humanistas que tenemos actualmente representadas como gobiernos en el mundo. Y no nada más, obviamente no van a poder participar porque todavía es un partido en formación, hasta que pasen el proceso electoral del 2024, de acuerdo a las leyes electorales mexicanas, tendrían la oportunidad de programar ya la inscripción, el registro ante el Instituto Nacional Electoral o lo que quede de este Instituto Electoral en México, pues de este partido, en que sin duda va también a contar con el apoyo económico y financiero de grandes personajes de la política fascista y neonazi en el mundo, y que pues de hecho este instituto político buscará de alguna forma ir avanzando conforme sus miembros y dirigentes comiencen también a fortalecerse ante la opinión pública. Y de eso se trató también en la reunión, en este encuentro, en esta reunión de la ultraderecha mundial unida. Pues 2 o 3 días seguidos escuchamos ya a estos personajes de la ultraderecha mundial, muy destacadamente uno de los 4 hijos de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño ultraconservador, fascista, allá en Brasil, ¿sí? Su hijo, que vino aquí precisamente, que es diputado allá en Brasil, recién electo, pues levantarle la mano y presentar prácticamente como el candidato de la ultraderecha en México a este actor Eduardo Verástegui, quien contento, muy feliz y sonriente, pues lo vimos recibir con mucho orgullo, pues los gritos que se dieron en la sede de un hotel muy exclusivo allá en la región ultra conservadora de Santa Fe, en donde pues lo nombraban y a grito lo identificaban como presidente. Entonces, no podría participar todavía Eduardo Verástegui como partido, pero sí podría en un momento determinado lanzar una candidatura independiente que saldría, obviamente, estaría preparando todo el paquete para que llegue finalmente este nuevo partido de la ultraderecha en México a sustituir a esta derechita cobarde, así le dijeron, no en una, sino en muchísimas ocasiones, pues diversos integrantes de este movimiento de ultraderecha, ¿no? Y que, bueno, pues al Partido Acción Nacional y obviamente al Partido Encuentro Solidario, pues los debe de tener preocupados porque sin duda alguna, dentro de la derecha, todavía moderada que rondan estos y se mueven estos partidos políticos, sin duda alguna están esperando pues que sea una acción más contundente y definitiva y clara, la que asuma Va por México, ¿no? Y todos sus candidatos y todos sus partidos aliados, que a final de cuentas está también demostrado en encuestas formales que se dieron a conocer apenas el pasado jueves o viernes de la semana pasada, pues que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o el mismo secretario de Gobernación, pues ganarían, obviamente, en el caso de Claudia, ganaría de calle una contienda contra el mejor candidato que presentara Va por México a la presidencia de la República. Entonces, no sé si esto te pueda servir de entrada para hablar precisamente de estos grupos ultraconservadores que se reunieron durante 4 días acá en México para darnos a conocer sus ideas, sus proyectos, mi estimado Armando. Sí, cómo no. Mira, el tema hay que verlo también en un contexto más amplio y no solamente reducido a la situación de México. En el caso de México, por ejemplo, bueno, estos grupos no son nuevos. Hay que recordar que en los años 30 había movimientos profascistas en México. Incluso, ¿verdad? Hubo intelectuales de la talla
de Vasconcelos que simpatizaban con lo que ellos interpretaban o veían como una alternativa a el creciente dominio del partido hegemónico en México, el Partido Nacional Revolucionario, contra el cual Vasconcelos había competido y había perdido la elección, y se afirma por parte de muchos que a partir de un fraude electoral, Pascual Ortiz Rubio era el candidato del Partido Nacional Revolucionario, fue la primera elección a la que este partido se lanza después del asesinato de Obregón, y que se constituye el Partido Nacional Revolucionario como una confluencia de todos los movimientos revolucionarios o que habían participado en la revolución de todos los estados. Y por eso se dice que el PRI, porque el Partido Nacional Revolucionario fue el abuelo del PRI, ¿no? En su génesis, ¿verdad? En sus genes, el PRI trae el fraude electoral como parte de su naturaleza, ¿no? De su ADN. De su ADN. Y bueno, a lo largo de la historia lo demostró. Todavía la última fue la compra de votos de Peña Nieto, ¿no? Que no procedió en ningún tribunal, a pesar del montón de pruebas que se dieron, de cómo circularon las famosas tarjetas Monex y de otras instituciones y tiendas de autoservicio que repartieron masivamente para que la gente votara por Peña Nieto. Bueno, en los años 30 surgieron estos grupos. Hay por ahí algunas fotografías históricas donde se ve a los personajes de estas organizaciones uniformados al estilo de los nazis, con brazaletes que tenían no la esvástica nazi, pero símbolos similares que identificaban a estos grupos. Y con la cara transformada, como en trance, ¿no? Así como... ¿Ahí incluirías al sinarquismo en esos grupos antecesores al Partido Acción Nacional? Y no se me olvida el hecho de que, nada más rápido, no se me olvida el hecho de que estos grupos de los que tú estás hablando, Armando, pues tuvieron pláticas directamente con grupos nazistas en la década de los 30, cuando precisamente Adolfo Hitler empieza a buscar sus aliados en el mundo para poder sacar adelante su proyecto totalitario, ¿no? Y bueno, eso son antecedentes importantísimos, mi estimado Armando. Sí, y que Álvaro Delgado plasma en uno de sus libros, que yo recomiendo mucho leer a los que nos escuchan, pues para tener esas referencias históricas. Entonces, la existencia de estos grupos de ultraderecha en México no es novedosa. Luego se transforman en otros tipos de organizaciones, como el Movimiento de Unificación, lo que se llamó el Muro de Renovación Orientadora, el Muro, ¿no? Luego el Yunque, que fueron organizaciones, y todavía son, porque existen, el Yunque existe, son organizaciones semiclandestinas, ¿verdad? Que tienen un pensamiento muy conservador, muy reaccionario, y que son muy dadas a la utilización de estrategias políticas de carácter golpista, tienden a la violencia, no solamente a la violencia verbal, a la violencia física. Yo viví en carne propia la confrontación con algunos de estos grupos en Sonora. Cuando yo estudiaba la preparatoria, se dio un movimiento estudiantil por el cogobierno, previo al que se dio aquí en Baja California, se dio primero en Sonora, y fue un movimiento que captó mucha fuerza, al grado de que se logró en un momento dado que los directores de las escuelas de la Universidad de Sonora fuesen elegidos por la comunidad universitaria, en contraposición a la postura oficial del gobierno, pues de mantener los mecanismos, esos que critica tanto nuestro amigo Daniel Solorio, que todavía se aplican en Baja California, donde una junta de notables elige al rector de la universidad. En aquel entonces, el estudiantado, los maestros y los trabajadores administrativos jugaron un papel muy importante en la determinación de la sucesión del rector en la universidad. Bueno, pues los grupos de ultraderecha tenían un grupo de choque que se llamaban los micos,
así les decíamos nosotros, los micos, pero era por las iniciales del movimiento, era el Movimiento de Integración Cristiana, el MIC. Entonces todos los integrantes eran los micos. Entonces cuando estábamos los estudiantes reunidos en asambleas o haciendo un meeting dentro de la universidad, ¿no? Llegaban los micos gritando "Viva Cristo Rey", armados de palos y cadenas, y se armaba la trifulca. Yo estuve en algunas de estas asambleas y mítines y me tocó confrontar a los micos. Entonces, tienden a ese tipo de estrategias. Quienes piensen que son la salvación, que porque la derecha mexicana electoral representada por el PAN y todos estos grupos son timoratos y les falta fuerza, es una derecha débil, cobarde, como dijeron ellos, no se vayan con la finta. Lo que pasa es que ellos están exigiendo medidas de otro tipo, están planteándose medidas de otro tipo, como la de los nazis, por ejemplo. Exactamente. Recuerden ustedes que en los años 30, cuando el movimiento nazi iba en ascenso, había al interior del mismo dos grupos. Así había es. nazis de derecha y había nazis de izquierda, ¿no? Eran las SA que dirigía un paramilitar, o no sé si él era miembro del ejército, de apellido Rom, me parece, ¿no? Así es. El problema, ¿cómo se resuelve? Pues no en una asamblea, en un congreso con elecciones, se resuelve en aquello que se llamó la noche de los cuchillos largos, Claro. en donde el grupo más reaccionario, esa derecha más fuerte, acabó con la derecha más débil, pero por la vía violenta. Asesinaron a muchos de ellos, incluido el propio Rom, fueron detenidos y ejecutados, ¿no? Por los nazis de ultraderecha. Bueno, pues esos son los grupos que se están tratando de organizar y coaligar aquí, Armando. Y sabes que terminaron su reunión precisamente gritando a coro, "Viva Cristo Rey", ¿eh? Esas son cosas que no se dieron a conocer mucho a detalle, pero que hemos logrado por ahí obtener ya información y algunos audios en que terminaron su congreso, su encuentro, con este grito, ¿no? O sea, es la derecha radical, ¿sí? La que es capaz, como tú bien lo dices, de tomar las armas y hacerse justicia por su propia mano, y ahí siempre entran los temas de los atentados, de los golpes de Estado, del militarismo, y acuérdate que salió el episcopado en esta marcha, exigiendo, incluso también sacando ya mucho el rostro, la cara, dándolo para que en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la misma figura del presidente, y que estuvieron lanzando mensajes porque estuvieron presentes algunos de sus ministros de culto, del alto clero, del episcopado, también presentes así como si fueran invitados, o como llegué aquí y aquí estaba la reunión, ¿sí? Pero estuvieron presentes en la reunión de esta unidad internacional de ultraderecha. Sí, y fíjate que esta reunión también ha sido posible y hasta auspiciada por el hecho de que estos grupos han cobrado relevancia muy notoria, sobre todo en Europa. En Europa, por ejemplo, tú lo mencionaste, el caso de Vox en Alemania, perdón, en España. En España, sí. Pero no hay que olvidar que una persona, una mujer que se reivindica como admiradora de Benito Mussolini, el creador del fascismo, esta corriente de ultraderecha conservadora en toda Europa, militarista, es ahora la primer ministra de Italia, que llegó al poder a través de una elección democrática, como llegó Hitler al poder. Y avanzan en Suiza, y avanzan en Francia, y avanzan en Alemania, y avanzan en Dinamarca. O sea, son grupos que están creciendo muy fuerte en todo el continente europeo. No por nada tienen su sede en España, y de ahí, pues a Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Y hay que ver que la ultraderecha estadounidense está muy beligerante en este momento. Y estaba yo leyendo en la mañana 44 de los 9 diputados demócratas, republicanos, que acaban de ser electos ahora en noviembre, los primeros días de noviembre de la elección de Estados Unidos, son cabilderos y es gente que está trabajando por la repostulación
¿sí? De Donald Trump como presidente de la República. Y Donald Trump lanzó un mensaje, yo sé, no sé si tú lo viste, Armando, a los congregados acá en México, de esta ultraderecha, muchos de ellos, pues, son totalmente gente que está respaldando, impulsando de nueva cuenta a Donald Trump y que ya lo llevaron a la presidencia de Estados Unidos con estas ideas, que incluso el mismo Donald Trump acaba de replicar en este tweet en esta comunicado que emitió apenas hace 2 días, diciendo, sí, yo voy a fijar los temas fundamentales de mi campaña presidencial, de mi nueva campaña presidencial, son Dios, la familia y se me fue el tercero. Pero ahorita recuerdo. El tercero, aquí lo tengo, déjame, lo voy a, perdóname. Dios, la familia y la patria. Esos 3 conceptos son los que está manejando ya Donald Trump. Es el discurso de los fascistas de toda la vida, ¿no? Así era es. El de Franco. Así es. Era el de Hitler. Era el de Mussolini. Y ahora es el de esta nueva derecha o vieja derecha renovada que se está tratando de organizar en nuestro país. Y esto tiene que ver con eso que decía yo al principio, es que en los momentos de transición, cuando en este caso quien promueve la transición asume al poder y está tratando de llevar adelante un programa de gobierno que se perfila cada vez más o se identifica cada vez más con las clases subordinadas, con los pobres, con los marginados, es decir, con el pueblo, ¿sí? Los sectores que habían gozado de los privilegios del neoliberalismo intentan revertir el proceso y cuando ya las fórmulas democráticas no les dan porque la gente no los apoya, recurren a este tipo de organizaciones que buscan imponerse por la vía violenta, de la violencia verbal, del discurso de odio, pero también con acciones violentas. Que en el caso de México, pues no llegan a tanto porque son grupos muy pequeños, pero vean ustedes nada más los personajes que están alentando la formación de este grupo. Tú lo mencionaste ahorita, ¿no? A Donald Trump, ¿sí? Pero también al señor Steve Bannon, señor que fue durante el gobierno de Trump su asesor, en buena medida, y que tiene un discurso francamente racista, clasista, excluyente, supremacista, del supremacismo blanco propio de los Estados Unidos, y que por ahí se comenta, no sé si sea cierto, fue promotor de una colecta a nivel de ciudadanía para financiar la construcción del muro. Y resulta que el muro no se construyó y la gente le pregunta, oye, ¿y el dinero que dimos, dónde quedó? Así y entonces, por ahí anda la especie, ¿no? Quedó la bolita, ¿eh? El señor se embolsó la lana. Bueno, está el hijo de Bolsonaro, que estuvo presente en la reunión. Este señor de la ultraderecha argentina de apellido Milei, que también tiene un discurso de odio, ¿no? Y personajes de esta naturaleza, que son los que están promoviendo a este grupo. Entonces, Ted Cruz, este legislador tejano, que cuidado con él, es también de los promotores de estar prácticamente dándole cacería a los migrantes en territorio tejano, ¿no? Así es. Y un odiante de López Obrador. Ajá. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es precisamente, ¿verdad? Un recurso de la derecha, en este caso de la ultraderecha, que pretende posicionarse, estos grupos, el recurso al que me refiero es esta nueva organización que se pretende formar, para tener una alternativa frente a los que están enojados, inconformes con el actual gobierno, pero que ven con impotencia que las organizaciones políticas tradicionales ya no les ofrecen ninguna perspectiva. Y llegado el momento, y aquí yo me atrevería a hacer al contrario a lo que acostumbro, una especie de predicción, ¿no? En 2024, mi opinión es, va a ganar la cuarta transformación, la elección a la presidencia. La oposición de derecha va a quedar en su mismo sitio o tal vez más debilitada. No creo que se fortalezca. No creo que gane la mayoría en el Congreso como lo están manejando algunos de sus ideólogos.
A lo mejor no ganamos la presidencia, pero la mayoría en el Congreso, y entonces a través del presupuesto le amarramos las manos al gobierno. No lo creo. Yo pienso que van a quedar en la misma posición, en el mejor de los casos, o incluso hasta más debilitados. Si esto pasa, estos grupos van a recibir todo el apoyo de la oligarquía mexicana. Ahorita los ven con recelo, ¿sí? Y dicen, ay, se me hacen medio violentos, ¿no? Traen un discurso muy rudo. A lo mejor no nos conviene apoyarlos, ¿sí? Pero si pasa eso, esto que yo estoy mencionando, que la derecha en el 24 sea derrotada, estos grupos van a captar la atención y sobre todo el apoyo político y económico de la oligarquía mexicana, como una salida desesperada. Fue lo que hicieron. Cuando Hitler se lanzó al principio, la oligarquía alemana lo miraba con mucha desconfianza. No consideraba, o sea, no les gustaba, se sentían incómodos con Hitler. Pero cuando ante el avance de los movimientos de carácter de izquierda, ¿no? Los sindicatos, los partidos de izquierda en Alemania durante el periodo entre las dos guerras, dijeron, hay que apostarle a este señor porque es el único que los puede detener. Y será un desgraciado, será esto y esto y esto otro, pero es el único que los puede detener. Y entonces las grandes corporaciones alemanas, Volkswagen, la Porsche, otras como la corporación Krupp o Krump, algo así. La Bayer, que es cuando surge este superconsorcio de semillas, ahora lo sabemos que están modificadas, todos los industria química, ¿no? insecticidas, todos ellos, Todos efectivamente. ellos se volcaron a apoyar a Hitler, lo financiaron, lo llevaron al poder, ¿no? Y obviamente fueron las industrias beneficiarias de la industria o de la carrera armamentista que Hitler impulsó. Pues ellos fueron los encargados. Ganaron muchísimos millones de dólares, ¿no? En los negocios de la guerra. Pues como siempre, perdieron la guerra, perdió la guerra Hitler. Ajá. ¿Sí? Pierde la guerra Alemania, pierde la guerra Hitler, pero estas empresas ahí están todavía. Tienen sus emporios, ahí están todavía, ¿no? La Volkswagen como una de las principales empresas automotrices en el mundo. Bueno, entonces, esto es lo que puede suceder, ¿verdad? Es un escenario, simplemente lo estoy planteando como tal, no quiere decir que eso vaya a suceder, es un escenario. Sí, no, claro. La derecha pierde. Pero ahí está la semilla. La oligarquía va a voltear a ver este grupo. Por eso se están posicionando, por eso hicieron esta asamblea, hicieron ese especie de concierto donde hubo 300 jóvenes de estos grupos radicales de la derecha, y va a haber más, porque claro, van a pretender mostrarse como la alternativa para detener el avance de la izquierda en México. ¿Tú crees que Verástegui pueda finalmente consolidar su posición y vaya a generar un movimiento independiente a favor de su candidatura? En esta lógica de lo que estoy planteando, a mí me parece que podría ser, fíjate, independientemente de que tenga posibilidades o no de ganar. ¿Por qué? Pero armar, porque le abre las puertas de la publicidad, de posicionar a ese grupo. Yo recuerdo que antes de Trump hubo un millonario norteamericano, no sé si te acuerdas, ahorita se me escapa el nombre, que se fue por la libre en una elección. Ah, sí. Un multimillonario, por allá en los 90. Ay, sí. No recuerdo cómo no me acuerdo cómo ahorita me acuerdo. Sí, y tuvo un impacto importante en los sectores más conservadores de los Estados Unidos. Tuvo una votación de votos, un caudal de votos que no le permitió lograr nada, pero bastante significativo. Fueron cientos de miles, y no sé si millones de personas en Estados Unidos que votaron por esa alternativa. Yo me acuerdo que llegué a ver aquí en Ensenada vehículos con las calcamonías de este candidato. Hasta acá llegó digamos, la propaganda de este señor, este supermillonario, que dijo, bueno, pues si no hay partido que me apoye, pues yo tengo suficiente dinero para financiar mi campaña, y se lanzó por la libre, ¿no?
con un discurso y con un programa que Trump retoma en su mayoría cuando se lanza como candidato de los republicanos. Y que hoy repite, ¿verdad?, en su nueva aspiración a la presidencia. Es esa misma corriente, ese mismo grupo. Pues ahí está, mi estimado Armando. La verdad es que vemos, no deja de ser de cualquier forma de llamar la atención, por decirlo menos, que esta reorganización, ¿no? Primero de la derecha, que ya logra finalmente de nueva cuenta atraer al hijo descarriado de Alito allá en el PRI al partido y renacen y relanzan Va por México como opción de partidos políticos de derecha. Pero por otro lado, estos ultraconservadores que tú ya los puedes ver en redes sociales, que orgullosamente dicen, sí, yo soy ultraconservador y sí, estoy a favor de este tipo de ideologías, y que son cada vez, te digo, más activos y tienen mayor presencia en la vida política nacional. Y si no, bueno, pues aquí en Baja California hay que ver cómo han estado floreciendo, también estos grupos han estado creciendo, los antiderechos, dicen las feministas, y que de alguna forma pues han tratado de imponer la agenda legislativa también aquí en el estado de Baja California, pero hasta el momento creo que han fracasado, o han sido, cuando menos algunos de sus propuestas han sido acatados, no han sido contenidos, en fin. Bueno, y en este contexto, pues, ¿dónde queda Ricardo Monreal? Armando, ¿cómo ves a Ricardo Monreal? ¿Se unirá también a la derecha? Sí, antes de entrar al tema, Sí. ya revisé en Google quién fue ese millonario norteamericano, Ross Perot. ¿Te acuerdas de Ross Perot, yo Perot? decía, sí, me acordaba que empezaba con P, ¿no? Ross Perot, efectivamente, sí. Sí. Ross Perot, sí, un millonario que se lanzó por la libre. Bueno, mira, yo siento que esto que está sucediendo con Ricardo Monreal, tenía altas probabilidades de que sucediera, ¿no? Hay posibilidades todavía de un reencuentro, una reconciliación, algún arreglo político, eso nunca se debe de descartar, pero pienso que las cosas como se han estado dando obedecen a una lógica en la que todos los movimientos revolucionarios o de transformación social se han visto envueltos a lo largo de la historia. A ver, ¿a qué me refiero? Si analizamos los procesos de transformación, tanto los de México como los de otros países, lo que podemos ver es que hay etapas en las que se puede establecer cierta característica que distingue una nación. Y de derrocar a un gobierno que representa al proyecto que se cuestiona, hay una tendencia natural a la unificación de grupos muy heterogéneos, unidos por un objetivo común. Hay que tumbar hay que sacar a los neoliberales del gobierno, por ejemplo, o hay que derrocar al rey, al monarca o al zar, ¿no? Dependiendo del movimiento. Y entonces hay una confluencia de grupos que tienen ese propósito y que como el objetivo... Armando, si me estás la escuchando, coalición perdón, tantito, Armando, lo transformadora que o pasa es que revolucionaria. tengo ahorita algunos problemitas aquí, de repente se me estuvo perdiendo tu voz. Si fueras tan amable retomar el último minuto de tu conversación, porque casi no se entendió bien lo que dijiste. Híjole, qué cosa. Déjame ver si me salgo de una vez aquí, a ver si con eso podemos mejorar, mi estimado Armando. A lo mejor si de momento nada más dejas tu audio, Armando, a lo mejor con eso podemos mejorar un poco.
nada más con tu puro, ahí estás, a ver, Sí, adelante. ya. Es Ya, que ya como quedó. que el internet está fallando, ¿no? Sí, sí, sí bajó ahí. Pero, ok, el último minuto, los últimos minutitos, por favor, si puedes Sí, decía retomar yo que prácticamente. en la primera etapa de estos movimientos, ¿verdad? Como hay un objetivo común, un objetivo compartido, que es o tumbar al rey o quitar al zar de Rusia o sacar a Porfirio Díaz, o en este caso quitar al gobierno neoliberal, ¿no? Se unen las fuerzas heterogéneas en una gran coalición revolucionaria. Una vez que se logra el triunfo, empiezan los problemas, ¿sí? En todos, en todos. En la Revolución Mexicana, bueno, recordemos, combatieron juntos Villa, Zapata, Carranza, Obregón y Calles, juntos hasta que llegó, y en el proceso, ¿verdad?, de la lucha se van eh, planteando las diferencias y terminan quedándose con la dirección de la revolución. No todos los grupos, uno de los grupos, el más fuerte, o el más hábil, ¿no?, como tú quieras, y termina incluso pasando por encima de los cadáveres de sus anteriores aliados. Asesinan a Villa, asesinan a Zapata, ¿sí?, asesinan a Carranza, y eso encumbra al Grupo Sonora. No hay que olvidarlo, es nuestra historia, así fue. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa, ¿sí? Estaban juntos al principio Robespierre, Marat, Danton, y todos terminan guillotinados por la revolución. Todos, los tres, en la época del terror revolucionario. Y finalmente ya se configura una, digamos, dirección del movimiento que es la que lo lleva. Pero después vuelven los problemas, ¿no? En el caso de la Revolución Rusa, pues combatieron juntos Stalin, Trotsky, Lenin, Plejano y muchos otros. Y Stalin terminó acabando con todos. ¿Sí? Y en el caso de este movimiento, Morena, o el movimiento de la Cuarta Transformación, pues aglutinó a mucha gente. Vaya, hasta había muchas críticas desde la izquierda que decían, ¿qué está haciendo aquí Germán Martínez, no? Cuando fue presidente del PAN y mantuvo una actitud a favor del fraude, a favor de Calderón y cosas por el estilo, ¿no? Y lo que resulta es que cuando los movimientos llegan al poder y empiezan a aplicar su proyecto de transformación, en la medida en que este proyecto se va decantando en favor de los intereses de los más marginados, es decir, va adquiriendo una fisonomía más clara el movimiento, empiezan las defecciones. Y en el caso de Morena, pues podemos ver claramente a nivel de gabinete, por ejemplo, Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, terminó fuera del gabinete. La razón, incompatibilidad de visiones, de intereses. Él está formado en la línea neoliberal de la economía, y cuando tuvo que presentar el Plan Nacional de Desarrollo, pues resulta que el que le presentó a López Obrador se le rechazó y se le dijo, no hombre, esto es una cosa neoliberal, yo quiero otro plan distinto, pues ¿qué no estamos en eso? Pues el tipo no podía hacerlo porque él estaba formado en los postulados del neoliberalismo, y pues terminó dejando la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y así nos podemos explicar muchos otros movimientos. La defección, por ejemplo, bueno, la salida del gabinete del señor Romo, recientemente Tatiana Cloutier, todos ellos identificados con una posición más de centro o más de derecha dentro de Morena, como quieras. Lili Telles, ¿no? El propio claro. Germán Martínez, ambos. Ah, O sea, se van decantando en la medida en que el movimiento adquiere una identidad más a favor del pueblo. ¿Sí? ¿Qué pasa con Monreal? Lo mismo.
Lo mismo pasa con Monreal. Y habría que ver, ¿no? Su historia. Hay algunos que superan de dónde viene y otros que no. Monreal, ¿de dónde viene? Monreal fue diputado de Salinas. Así es. Sí. Era un ardoroso defensor de Salinas y el neoliberalismo en 1988. Vaya, fuimos compañeros de cámara, yo lo vi. Claro. En 1988. Sí. No sabes esto de habladas. Ajá. Ujú. Y Monreal se suma a la Cuarta Transformación en este proceso de la primera etapa donde todo el mundo se suma, o muchos se suman, ¿verdad? Él ya estaba en el PRD, había sido incluso gobernador de su estado por el PRD en este periodo en el que no existía Morena, pero ya estaba ese movimiento. O sea, desde el 2004, 2005, 2006, ¿no? Y se empieza a posicionar del lado del movimiento por la Cuarta Transformación, como muchos, con su idea de lo que era la Cuarta Transformación, pero también con sus objetivos personales. Y en la medida en que el movimiento se va decantando, va definiéndose con una postura más clara, por ejemplo, en cuanto a sus programas y proyectos, y que empiezan a salirse varios, su propósito es llegar a la presidencia de la República, pero ve que no es de los favoritos, ¿no? Ni de la militancia y tal vez ni del presidente. No puedo afirmarlo porque pues, no me consta, ¿verdad? Pero simplemente por lo que uno ve, ¿no? Yo interpreto que Monreal no está en el radar del presidente. No sería de los que él quisiera. Claro que si la gente dice que él sea, pues el presidente yo pienso que va a ser consecuente con su planteamiento y va a decir, bueno, pues si la gente quiere a Monreal, pues adelante con Monreal. Pero Monreal representa una, digamos, una salida, voy a llamarle continuidad, pero no en el sentido estricto de la palabra. Es decir, que si él llegara por la Cuarta Transformación al poder, el proyecto de transformación del país daría un viraje. Daría un viraje. No sería el que Andrés Manuel quiere impulsar, ¿verdad? Entonces, creo que nos estamos acercando al punto, y la elección del 24 va a ser el momento, en que personajes como Monreal tomen una decisión y que en un momento dado se pasen del otro lado. Él está construyendo la imagen de que él puede ser el candidato de la oposición, esa de Va por México y todos los demás, que no encuentran una figura, y él está vendiendo la imagen de decirles, miren, yo soy más tranquilo, soy negociador, hay que impulsar el cambio, pero no así, no confrontando, con menos violencia verbal, menos polarización, pero además tengo el plus que yo les ofrezco, ¿verdad? De que los voy a atender, los voy a consentir, ¿no? Como lo hace en el Senado, pero además les voy a sumar gente que le voy a quitar a la Cuarta Transformación y esto puede ser un factor de triunfo, ¿no? Yo soy la alternativa, yo soy la solución. Es el discurso, es la narrativa que está tratando de construir Monreal, ¿no? Obviamente, esta narrativa choca con el proyecto de continuidad, vaya, de la Cuarta Transformación en su expresión original, ¿no? En su naturaleza original, la de la Cuarta Transformación. Él lo sabe. Y él sabe que difícilmente Andrés Manuel asumiría con gusto que él fuera el candidato de Morena. Y por eso está en esta situación. ¿Qué preveo para el futuro? Bueno, no me gusta hacer predicciones, ya lo dije, ¿no? Porque en esto de los procesos sociales, el grado de certidumbre es muy cuestionable, ¿no? Es bajo el grado de certidumbre. Pero yo qué preveo, Monreal va a terminar o saliéndose de Morena, ofreciéndose como candidato alternativo para la oposición, o negociando para que perdiendo él gane, ¿no?
Es decir, alguna posición política al interior del movimiento, del futuro gobierno, ¿no? O sea, va a vender cara en todo caso su estancia en Morena, ¿no? Y bueno, serán las circunstancias, cómo se vayan perfilando las cosas, las que determinen cómo se resuelva esta situación, ¿verdad? Yo aquí otra vez me remito a la historia. Hacia el año del 39, 40 del siglo pasado, en el gobierno de Cárdenas, se perfilaba claramente como su sucesor Francisco J. Múgica, este revolucionario muy cercano al general Cárdenas, con una tendencia incluso más a la izquierda que la del propio general, y se perfilaba como el candidato natural del Partido de la Revolución Mexicana, el sucesor natural de Lázaro Cárdenas. Pero hubo un montón de circunstancias que derivaron en que la decisión fuese en favor de un perfil más de centro, más conciliador, como lo fue Ávila Camacho. La situación internacional, entre otras cosas, pero también la situación nacional, como la derecha en ese momento también estaba reactivándose, se funda el Partido Acción Nacional, había dentro del ejército personalidades como Juan Andreu Almazán, que compitió para la presidencia de la República en contra de Ávila Camacho, como representante de los grupos más de derecha, y que tenía mucha fuerza en el ejército. Tenía seguidores con posiciones de mando y tropa, que en aquellos entonces era un factor de poder fundamental, ¿no? Y entonces, para evitar el rompimiento, lo dicen algunos autores que han estudiado esta etapa de la historia de nuestro país, ¿verdad? Se conjuntaron un conjunto de factores que llevaron a que la decisión finalmente con respecto a la sucesión presidencial fuese en favor de Ávila Camacho, impulsado por muchos gobernadores que estaban en funciones en ese momento, pero también por sectores del ejército, obviamente sectores conservadores de la sociedad, ¿no? Y Francisco J. Múgica, llegado el momento, dijo, bueno, esto va hacia un choque de trenes, hacia una división interna en el partido, yo me hago un lado. No quiero ser factor de que el proyecto de la revolución pueda sucumbir ante la candidatura de Andreu Almazán, que representaba a los sectores más reaccionarios y conservadores del país, con el apoyo del clero y todo, ¿no? Como se está dando ahorita. ¿Sí? Como se está dando ahorita. Entonces, ante la disyuntiva de que el proyecto cardenista perdiera la elección del 40, se da esta solución. Pues muy interesante, Armando, porque, y yo con esto cerraría, porque ya tenemos la hora de estar acá en el programa y te agradecemos mucho tu paciencia para con nosotros. No deja de ser sorprendente, estimado Armando, el que este personaje que se presenta ahora ya en su discurso casi de como lanzando ya su precandidatura a la presidencia de la República, ahora sí que sea con quien sea, porque él ha dicho en infinidad de ocasiones que lo va a estar presente ahí en la boleta electoral del 24 de la presidencia, que se presenta así como el candidato finalmente de la reconciliación, ¿sí? Y el candidato que va a poner fin a la confrontación que ya incluso enfrenta a las familias mexicanas y las divide, pues no ha sido capaz precisamente de terminar con su confrontación, ni tampoco llamar a la unidad, ni tampoco finalmente ser el reconciliador de los propios conflictos que ha generado y que tiene dentro del partido Morena y dentro del mismo gobierno federal mexicano y dentro del poder legislativo
porque pues ya ves que ha fracasado hasta el momento en su intentona porque la Cámara de Diputados, por ejemplo, le abra un juicio político a la gobernadora Laida Sansores. Entonces, estas cosas de enorme incongruencia, presentarse como un negociador, como un reconciliador, cuando no suma a la gente al interior de su partido, no reconcilia, no deja de confrontar a los miembros de su partido, pues ¿cómo puede aspirar a que el resto de los mexicanos podamos pensar en él y comprarle esta imagen de mercadotecnia propagandística nos está queriendo vender ahora, de que es el candidato de la reconciliación y el fin de la confrontación en México? La verdad, este tipo de personajes han pululado finalmente, como tú bien lo mencionas a lo largo de tu presentación en el caso de Monreal, ¿sí? Has citado casos de personas que pues han estado presentes en este tipo de, como verdaderos oportunistas, que en cuanto ven la posibilidad de abandonar un barco, lo abandonan. Pero tú acabas de citar el caso del general Mújica, que viendo el tremendo daño que podía provocar su candidatura y mantenerse en esa tesitura, en ese posicionamiento, pues prefirió mejor retirarse antes que continuar con su carrera. Aquí Monreal sabe perfectamente bien que puede generar algunas inquietudes al interior en el proceso electoral, pero pues no tiene la ética, la responsabilidad profesional de decir, bueno, ¿saben qué? Pues mejor me hago a un lado, ya estoy generando muchos conflictos al interior de Morena, y como Morena, tengo entendido, Armando, por lo que vemos, tampoco tiene la intención ya de decirle adiós, de llevar su caso a la Comisión de Honestidad y Justicia, el partido Morena, pues para ver si sale o no sale de este partido. Entonces, pues lo vemos ahí, va a seguir continuando utilizando todos los recursos que tiene a su disposición como coordinador de Morena de la Cámara de Senadores para seguir impulsando su proyecto muy personal de ser candidato de alguien, de algún partido, a la presidencia de la República. Armando, ¿con qué cierras? Pues mira, con una reflexión un tanto poco seria, yéndome a los simbolismos, ¿no? A ver, sí, a ver, porque es raro en ti no ser serio. Hace su evento a ver. En la Arena México, ¿no? Sí. ¿Sí? Que es la catedral de un tipo de lucha. Así es. La lucha libre. La lucha libre. En donde hay técnicos y hay rudos. ¿Cómo le llaman? Rudos. Rudos. Se vale el piquete de ojo. Todo. Pero además donde los contendientes con mucha frecuencia se presentan enmascarados. Claro. Nadie conoce su verdadero rostro. Sí. Bueno, ¿será Monreal uno de esos contendientes enmascarados? Y de los rudos, ¿no? Y de los que se vale el piquete de ojo. Es un simbolismo, ¿no? Así es, totalmente, no sé si será un mensaje o me estoy pasando de listo. Eso a mí también me llamó mucho la atención, por eso a la entrada lo mencionábamos también como que es algo muy significativo, efectivamente. Ajá. Y donde se dice que la lucha, esta lucha que se da en estos escenarios, está más arreglada que otra cosa. A lo mejor lo que anda buscando. Así es, Armando. Pues muy bien, con eso cerramos, mi querido Armando. Gracias, nos vemos. Te agradecemos mucho el que hayas estado aquí con toda la sesión con nosotros. Y amigos y amigas, no se vayan en unos minutos más. Esperemos que cuando mucho sean 10 minutos, tendremos nuestro segundo programa en vivo con el cronista de la ciudad de Ensenada, del municipio de Ensenada, Arnulfo Estrada, que va a platicar precisamente, va a profundizar en este centenario del nacimiento de Ricardo Flores Magón. Regresamos entonces. Muchas gracias, cuídese. Hasta luego. Gracias, Armando. Hasta luego. Gracias.